Bienvenidos a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos esté sintonizando. Y quiero agradecerle una vez más a también usted que nos deja llegar hasta sus hogares, nos deja penetrar hasta ahí, hasta la intimidad de su habitación o en su automóvil, o donde quiera que nos escuche. Y a usted también que nos está escuchando a través del 1610 AM en la ciudad de Los Ángeles o en el www.radiovisionoriginal.com. Gracias, entonces, una vez más, y así quiero invitarle esta mañana o esta tarde o esta noche que se una conmigo y así oramos juntos. Padre y nuestro buen Dios, gracias, en tu presencia estamos. En esa presencia tenemos paz, tenemos gozo y tenemos todo tipo de bendiciones, Señor, porque ¿quién nos puede separar de tu amor? No hay nada ni nadie, Señor. Gracias porque vivimos y estamos ahí en tu amor, y aunque tengamos dificultades, sabemos, Señor, que tú estás ahí con nosotros y no nos has dejado y no nos dejarás, Señor, porque eres fiel a tu palabra, fiel a tu promesa, y bendecimos tu nombre y oramos por aquellos que están en alguna necesidad, cualquiera que sea, Señor. Los ponemos en tus manos y te pedimos que tú, Señor, derrames tu bondad y tu misericordia sobre cada uno de ellos y los ayudes, oh Dios, y les dejes ver tu mano poderosa obrando en cualquier necesidad en la que estén ahorita mismo, uniéndose y pidiéndote a ti, Señor, buscando tu rostro y confiando que tú eres dador de dádivas buenas, Señor. Nosotros lo creemos, lo pedimos y lo recibimos por fe en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La piedra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La piedra pasa
maneras que no hay. Él obrará en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Oh Señor, cuán hermoso es estar en tu presencia y saber todos los días de nuestra vida que eres fiel, que estás ahí con nosotros siempre. Bendito es tu nombre. Amén. Nuestro tema de hoy: todas las cosas ayudan a bien. Y para eso te invito a que vayamos a la Biblia, a la palabra del Señor, y la encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y quiero leer el verso 28. Y este es uno de mis versos favoritos. Tal vez me has escuchado en otros videos que he hablado de este verso. Y hoy quiero que nos concentremos en este verso precisamente. Y dice así, como dije, Romanos capítulo 8, el verso 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Yo recuerdo cuando uno de nuestros hijos, nuestro primer hijo, teníamos que llevarlo al doctor. Me recuerdo esas primeras vacunas que le hicieron, y sobre todo me recuerdo la primera vez que era necesario que le perforaran ahí su dedito, ¿verdad? Y que le introdujeran una aguja así muy finita para sacarle su primera muestra de sangre. Y yo recuerdo que tuve que agarrarlo y mi esposa decía: agárralo aquí, y ella también por un lado. Total, que ahí luchando, él se estiraba y no quería, y lloraba y gritaba y ya no hallaba ni qué hacer. Y créame que a uno le duele eso, uno quisiera no pasar por eso, pero sabemos que eso era necesario, porque después de que le sacaban la sangre y miraban que todo estaba bien, y si algo no andaba bien, ¿verdad? También recuerdo que tenía que ponerle ahí mismo las vacunas, las famosas vacunas. Y aunque nuestros hijos, ¿verdad?, lloraban y gritaban, pataleaban y todo, ¿no?, ¿verdad?, y daban aquellos gritos desesperados y uno tenía que agarrarlos ahí, qué duro. Pero sabemos que eso era para su bien. Al final, ¿verdad que sí? Fue difícil y así doloroso, pero al final todo era para su bien. También, cuando usted, ¿verdad?, le dice a sus hijos: mira, no hagas eso, no te subas ahí porque te vas a caer. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Verdad? Se suben y se caen. Y a uno le duele tener que, ¿verdad?, agarrarlos. Y uno a veces le dice: no, te lo dije, ¿verdad? Casos que duelen, pero algunas veces, ¿verdad?, y muchas veces son, digamos, necesarios, porque tienen que aprender con dolor a no volverlo a hacer, porque ya saben, ¿verdad?, que todo tiene un peligro, y uno que ve, ya pasó por esa experiencia, uno sabe que hay un peligro ahí. También recuerdo en una ocasión a un papá que me comentaba que la primera vez y la única vez que él le dio un cinchazo, se dice así comúnmente, ¿verdad?, un cinturonazo, dicen los hermanos de México, a su hija, dice que su niña lloró quizá como nunca había llorado, ¿verdad?, desconsolada, triste, porque su papá, quien le decía te amo, hija, y la abrazaba todos los días, le tuvo que dar uno. Y el hermano cuenta que al final de eso, de verla que estaba llorando por ahí en alguna esquina, él dice que se fue y la abrazó y lloró junto con ella. Estaba también él, ¿verdad?, estaba bien triste por haberle dado a su hija, pero él mismo dice: pero después de eso nunca más le pegué. Y ahora él mismo decía: es una hija, y ahora mismo, ahora mismo ella es de verdad una hija muy obediente.
tuvo que pasar por ese dolor, ¿verdad? Para que esa rebeldía tal vez o ese enojo que es muy común y normal en ese tipo de edades, ¿verdad? Pudiera entonces ser controlado y entonces cambió, ¿verdad? Su actitud, su carácter muchas veces, ¿verdad? Por eso es bueno siempre, ¿verdad? Tomar en cuenta la disciplina a los hijos. Bueno, yo creo que eso mismo hace Dios con nosotros. Nos deja hacer, ¿verdad? Nos deja subirnos, bajarnos, nos deja ir por aquí y por allá. Y permite también muchos eventos difíciles y dolorosos, pero que al final Dios con su única y su sola sabiduría y misericordia, lo transforma todo en nuestro bien o para nuestro bien. Dios hace posible que todas las cosas, no solo incidentes aislados, todas esas cosas, fíjese, lo que hacen es que trabajen para nuestro bien. Y eso solamente lo hace nuestro Dios. Pero bueno, nosotros, ¿verdad? Sabemos que Dios ama a todos. Sí, lo sabemos, ¿verdad? Pero cuando leemos Romanos 8:28, algo muy claro que está ahí es que cuando Él dice que eso de transformar todo evento doloroso en una bendición, eso es solo para los que aman a Dios y también que forman parte de los planes divinos. Aquí la gran pregunta que surge cuando leemos Romanos 8:28 es: ¿ama usted a Dios? Sí, ya sabemos que Dios nos ama a todos, pero aquí la respuesta es: ¿amamos de verdad nosotros a Dios? Porque si lo amamos, la promesa es que si lo amamos, entonces Él va a transformar aún una dificultad en una bendición para nosotros. Para que todo lo que ocurre en su vida o lo que aún esté ocurriendo, Dios lo convierta en algo o en un bien, algo bueno para usted. Entonces, como dije hace unos momentos, aquí la clave es amar a Dios. Aunque duela, le haya causado lágrimas, tristeza, enojo, ira, tal vez hasta llegó a decir: yo no me merezco esto que estoy pasando, yo no me merezco eso que me dijeron, yo no me merezco eso que me hicieron. Bueno, y algunas veces puede decir: ¿y por qué a mí? Tal vez le ha pasado. Vamos nosotros a aprender de eso precisamente. ¿Por qué pasan eventos en la vida? Vamos a ver algún par de ejemplos, pero quiero empezar con un ejemplo que encontramos ahí en el libro de Génesis. Lo vamos a ver que cuando habla la Biblia de José, a José le pasaron cosas, yo puedo decir así, terriblemente dolorosas que tal vez a ninguno de nosotros nos han pasado. Sin embargo, José tenía algo, pero muy, muy claro, que Dios tenía un propósito para él. Dios tenía un llamado especial para él y sabía que el Dios de Israel, su padre, estaba con él y era capaz de convertir todas esas dificultades en algo bueno. Que tal vez en ese momento, ¿verdad? José no entendía, pero él estaba convencido que algo bueno vendría más adelante. Por lo tanto, agarraba fuerza, valor para enfrentar todas esas situaciones, así con valor, con coraje y con fe, y sobre todo con la esperanza de un futuro mejor. Quiero mencionar algunas situaciones que tuvo que enfrentar José, y para ello quiero que vayamos al libro de Génesis, ahí en el capítulo 37, versos del 1 al 4. Ahí en todos estos capítulos, yo solo voy a leer unos versos, pero te invito y que usted o ustedes, ¿verdad? Y que lo puedan leer más así, más detenidamente. Todos estos capítulos que seguro estoy, le van a enseñar mucho más de lo que yo voy a hablar en esta hora. Bien. Dice Génesis 37 en el verso 1 al 4 y lo leo. Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José
siendo de edad de 17 años. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Alguna vez te has sentido aborrecido? ¿Te han aborrecido alguna vez? ¿Te has sentido rechazado? ¿Alguien te ha rechazado? Cuando eras niño, cuando eras joven o recientemente te han rechazado. ¿Te han herido tus sentimientos? No sé, ¿qué ha pasado? ¿Sientes que alguien en la familia no te respeta? ¿O cuando se dirigen a ti lo hacen de una forma humillante o una forma despectiva? ¿Te sientes que te ha dolido o tal vez todavía te duele ese evento? Sí, yo recuerdo en una ocasión que alguien dijo así refiriéndose a mí, ¿verdad? Porque yo tengo un apellido y mi apellido es Olivares. Y alguien así despectivamente, en vez de decirme Miro Olivares, porque así me conocían a mí, de hecho todavía algunos me dicen Olivares, entonces esta persona se refirió a mí diciéndome, oiga usted, señor Matorrales, me dice, ¿no? Como que dice, como haciéndome mal, queriéndome humillar. Pero yo tranquilo dije, bueno, yo soy Olivares y eso es lo que Dios escogió, ese apellido que Dios me puso, por donde yo nací, ¿no? Bueno, y pasó todo. Y hoy en día nada más me acuerdo de eso, pero no me ha afectado. Es decir, soy prácticamente, si puedo decir así, ¿verdad? Me gusta mi apellido. Me encanta que me digan Olivares también. Bueno, pero a José dice la Biblia que no podían hablarle pacíficamente. Parece que ellos querían siempre crear un conflicto, como esa gente que anda allá afuera, ¿no? Quieren humillarlo a uno, ¿verdad? Y esto le pasaba a José, pero lo más doloroso de esto es que a José, entonces, lo llamaban así sus propios hermanos. Todavía otra persona que ni lo conoce a uno, que ni familia es, diríamos, no, pues bueno, una vez los mira uno en la vida y se acabó. Pero imagínate que ellos eran sus hermanos. Es cosa muy dolorosa, ¿no? ¿Verdad? Y él tenía que compartir, imagínate, todos los días ahí en su casa con este tipo de hermanitos, ¿verdad? Qué tremendo, qué terrible. Pero bueno, veamos entonces también qué otras cosas le ocurrieron y cómo José reaccionó ante esos eventos que le ocurrieron. Resulta entonces que un día, ¿verdad? En esa situación, el padre le dice a José, mira José, quiero que vayas a ver qué están haciendo tus hermanos. Ya tenía tal vez días de haber salido de casa y entonces su padre quería saber qué pasaba con ellos y mandó a José a ver a sus hermanos y le dijo, ven, mira qué están haciendo y regresas aquí y me informas a ver cómo están y a ver qué está pasando con ellos, ¿no? Bueno, pues resulta que un día que se llegaron y finalmente lo encontró, ahí lo puedes leer tú en la Biblia toda la historia, finalmente se encontraron, ¿sabes qué pasó? Se encuentran y ellos, o sea, sus hermanos, traman así un plan, hacen un plan para matar a su hermano José. ¿Te imaginas? Qué hermanitos, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que hacen, le quitan su túnica de colores y terminan metiéndolo así a José, ¿verdad? En un cisterna, o sea, en un depósito de agua que habían construido ahí. Son hoyos prácticamente que han sido cavados en la tierra y que sirven para guardar agua. Pero la Biblia dice que en ese momento no tenía agua. Tal que a José lo metieron ahí en ese cisterna, ¿te imaginas? Y sus propios hermanos. Qué triste, ¿verdad? Qué doloroso que la persona de quien uno nunca espera que te haga algo malo, te hace algo malo.
Pero vamos a ver que en medio de todo eso había un propósito de Dios. Y lo vamos a ir entendiendo, ¿verdad? A medida que avancemos. Porque así nos cuenta la Biblia. Ahí en Génesis capítulo 37. Y quiero leer el versos 24 al verso 28. Para que entendamos mejor la historia. Y dice así. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron entonces a José a Egipto. Esta historia es interesante, es triste, pero que puedo adelantar el final. Tiene un final feliz, como todo lo que Dios hace y va a hacer con nosotros. Al final de todo, habrá siempre, ¿verdad?, la victoria con Dios. Porque Él pelea la batalla con nosotros. Él está ahí con nosotros en momentos difíciles, tremendos, así momentos de tristeza tal vez y de dolor. Dios está ahí y nos va a sacar de una o de otra manera. Regresemos a José. En medio de todo eso que hicieron sus hermanos, ¿cómo estaría José? Piensa por un momento, si tú fueras y estuvieras en los zapatos de José que te hubieran vendido tus hermanos, ¿cómo te sentirías? Yo creo obviamente que José no estaba así, jajaja, riéndose de lo que le estaban haciendo, ¿verdad? Obviamente había dolor en su corazón. Si a uno de nosotros una cosita nos hacen, ¿verdad? Especialmente aquellos que nos aman, y cómo duele. Una palabrita nos dicen y cómo duele, ¿verdad? Ahora, ¿puedes imaginar cómo se sentía José? Y aún más, ¿puedes pensar o alguna vez alguien puede decir dónde estaba Dios en medio o mientras a José le pasaba todo esto? ¿No te has pensado, tal vez has pensado, ¿y dónde está Dios en un momento como estos que yo estoy pasando? ¿Dónde está Dios cuando tú ves que tu hija está enferma? ¿Dónde está Dios cuando ves que tu hijo está ahí en la cama con fiebre, que le está costando respirar, que le ves que ¿dónde? Y te puedes preguntar, ¿dónde está Dios? Alguien puede decir, Dios se había olvidado de José a lo mejor. Yo creo que de ninguna manera Dios no se había olvidado de José. Dios estaba ahí como ha estado contigo y ha estado conmigo en esos momentos más difíciles por los cuales hemos pasado. ¿Y sabe qué? Dios no promete que mientras estamos aquí en la tierra todo va a ser color de rosa. No, Él no promete eso. Él lo que promete es que en esos momentos, como lo que José estaba pasando, como los momentos duros cuando te tocó que llorar a ti, cuando te tocó que gritar porque estabas desesperado tal vez o desesperada, ¿sabes? Hasta si te tocó hacer eso, Dios estaba ahí. No, Dios no te dejó. Él estaba ahí, así como estuvo con José en todas esas situaciones. Dios estaba en control absoluto de toda esa situación que le pasaba a José. Como en tu situación, como en cualquier situación de tu vida, Dios está ahí contigo y está aquí conmigo. Y lo veremos por fe, porque yo estoy seguro que todos lo hemos visto
y lo seguiremos viendo. Es importante recordar que Dios le había revelado a José a través de sueños que él tenía un plan para él. Eso es importante, eso que José sabía, porque si lees los capítulos anteriores te vas a dar cuenta y vas a entender y vas a saber que Dios le había revelado a José a través de sueños que él tenía un plan perfecto para su vida. Y que aunque sus hermanos lo despreciaron, es más, que lo vendieron, no significaba que el plan de Dios no se iba a cumplir. Él había creído que Dios tenía un plan y por eso él sabía que aún en medio de todo esto, Dios haría algo bueno para él. José siempre se mantuvo confiando en el Dios de sus padres. José amaba a Dios. ¿Y cómo podemos decir y por qué yo puedo decir que José amaba a Dios? Porque después de pasar todo eso, ¿qué tenía Dios preparado para José? Yo dije, ya José lo sabía. Ahí en Génesis mismo, donde estamos, en el capítulo 39, quiero leer del verso 1 al 6. Y dice así: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia a sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Qué miramos? Yo quiero hacer énfasis lo que dice aquí al final de lo que recién acabo o lo que acabo de leer. Dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y yo creo que aquí no está hablando, aunque pueda ser, y sí sabemos, ¿verdad? Podemos pensar también que José era bien parecido, por decir así, tenía, ¿verdad? Su pegue, diríamos así, era bien, estaba bien, decíamos José, ¿no? Era como joven que era. Pero yo más creo acá que se está refiriendo a esa hermosura de su semblante, que al solo verlo, ¿verdad? Se miraba un hombre de paz, un hombre lleno de paz y de presencia de Dios, que cuando hablaba sabiamente. Cuando él, ¿verdad?, saludaba, él era una persona, ¿verdad?, con un bello semblante, dice, y bella presencia. Era hermoso estar con José, ¿verdad?, porque era un hombre que no se había amargado. Dios estaba con él y eso era lo que le daba esa presencia, ese semblante de que la Biblia está hablando. José había sido así azotado tremendamente, sin embargo, sobrepasó todo y era, dice la Biblia, de hermoso semblante y bella presencia. No estaba amargado, no tenía ningún rencor. Y algo bien importante, lo que yo encuentro aquí es que había perdonado a sus hermanos 100%. Y eso es lo que le pudo dar a José, ¿verdad? Y la presencia de Dios, ¿verdad? Le pudo dar a José ese semblante hermoso, esa belleza, su carácter, ¿verdad? Él había perdonado.
Y otra cosa que miramos aquí es que José comprobó que Dios es fiel y que vale la pena amarlo y que él había entendido perfectamente que todo obra para bien. Tal vez estás pasando por alguna dificultad que te está causando ya sea dolor, enojo o miedo o tristeza, inseguridad, etcétera, cualquier otra cosa. Ahora, ¿no te gustaría que Dios convirtiera eso que estás pasando en algo bueno para ti? ¿Te gustaría? Yo creo que si estás en sintonía de nosotros y ¿verdad? No solo has escuchado ya los primeros 5 minutos y ya te aburriste y dejaste, no, estás ahí todavía escuchando, es porque creo yo que Dios quiere convertir esa dificultad en una bendición para ti. Pero, ¿a ti te gustaría eso? Bueno, recuérdate que mencioné al principio que cuando con mi esposa llevábamos a nuestros hijos, ¿verdad?, a poner las vacunas, créame que también a nosotros nos dolió. Sí, nos dolía a nosotros. Sin embargo, ese momento de dolor para nuestros hijos por la inyección, ¿verdad?, que tenían que ponerle, y vaya, les ponen, no sé ni cuántos ponen en estos días, pero ponen bastantes, una serie que llenan hojas, ¿verdad?, completa de todas las vacunas que le tienen que poner. Pero bueno, sin embargo, ese que ha sido ese momento de dolor para todos, ha sido la razón por la cual, ¿verdad?, hoy en día todo esté bien con la salud de nuestros hijos. Tuvimos que pasar por ese momento, pero ahora todo está bien. Y yo creo que todo eso que está pasando, Dios lo puede convertir para que tengas un futuro mejor. Lo puede convertir en una bendición como lo promete Él ahí en Romanos 8:28. Pero tal vez por lo doloroso, por lo triste, por la inseguridad, por los miedos que tienes, ¿verdad?, tienes cierta dificultad en seguir creyendo y confiando en Dios. A veces queremos que las cosas o los problemas sean resueltos así rápidamente y nos podemos desesperar y muchas veces hasta perder la fe porque no vemos o no oímos la respuesta de Dios. Tal vez nos puede pasar eso. Nos desesperamos, ya tengo tantos días y no veo a Dios. Todo sigue igual o tal vez peor. ¿Sabes? En Génesis capítulo 41, el verso 46, hablando también de José, dice lo siguiente. Como dije, Génesis 41, el verso 46. Y dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Si te recuerdas al principio, en los primeros versos que leímos, dice la Biblia que José tenía 17 años ahí cuando prácticamente empieza su historia de sufrimiento. Y tuvo que esperar, ¿verdad? De 17 a 30, que dice este verso, tuvo que esperar 13 años para ver solo una parte del plan de Dios para él y también para su familia. Resulta que en medio de todo esto no solamente iba a ser algo bueno para la vida de José, sino que también para su familia. Dice aquí que José tenía 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. ¿Qué fue lo que le ocurrió a José? Que pasó por la cárcel, ¿verdad? Tuvo que salir corriendo de una casa donde la esposa de Potifar, ¿verdad?, quería pues tener algo que ver con José, pero él salió corriendo de ahí, tuvo que ir a parar a la cárcel. Y en medio de todo esto, ¿verdad? Después de esto, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios lo llevó a José a ser el segundo después del Faraón, ¿se imagina? Tuvo que pasar todo eso, pero José estaba seguro que mientras pasaba todo eso, que todo eso tenía que pasar porque Dios le había prometido que iba a llegar a ser grande.
Dios le había prometido eso y él lo creía y tuvo que esperar prácticamente 13 años. Así es que no te desesperes. Dios está obrando, Dios está en control absoluto y todo eso que te ha pasado y lo que aún te pueda estar pasando hoy en día, Dios lo puede convertir a su tiempo en una bendición. Y si lo crees y por sobre todo amas a Dios, Dios te dejará ver lo que Dios es capaz de hacer. De las cenizas hacer algo hermoso. De donde no hay nada, hacer algo. Así como cuando dijo, a través de su palabra lo dijo, hágase la luz y se hizo la luz. También de esa manera Dios puede hacer algo hermoso en esa situación o de esa situación por la cual estás pasando. Eso pasó entonces en la vida de José. Tuvo que esperar, pero al final vio los resultados. Vale la pena esperar en Dios. Pero ¿qué pasó después? Vamos a ver ese final feliz, por decirlo así. Después de algunos años, sus hermanos llegan a Egipto, hubo una hambruna, ¿verdad? Y entonces los hermanos que se habían quedado en Canaán tienen que buscar alimento por algún lugar y llegan finalmente a Egipto. Y ahí entonces llegaron a Egipto buscando comida y saben una cosa, se encuentran con su hermano a quien ellos habían vendido. Imagina cómo se sentirían estos hermanos ahora que ellos están necesitados y su hermano ahora está como el segundo ahí en Egipto. Pero, ¿qué pasaría en el corazón también de José? ¿Cómo se sintió José al ver que sus hermanos llegan ahí necesitados? ¿No pensaría José, esta es la oportunidad de mi venganza? Diría así José, si sigues leyendo te vas a encontrar que de ninguna manera pasó por su mente. Sí, dice la Biblia, que tuvo que llorar porque ya no aguantaba el decirle a sus hermanos, miren, soy yo, José. Habían pasado 13 años, ya se vestía tal vez como el faraón, ya no lo reconocieron ellos, ¿verdad? Pero José sí reconoció a sus hermanos. ¿Y qué pasó entonces? Miremos el corazón de un hijo que verdaderamente ama a Dios y que ha soportado la prueba, que cree, que ha confiado en Dios, que ha permanecido fiel y obediente a lo que Dios le ha dado y le ha creído a Dios. Lo encontramos ahí. Miremos el corazón de José. Génesis capítulo 45, vamos a leer del verso 3 al 9. Miremos el corazón de José, y dice así la Biblia. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá, dice, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José,
Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Dios siempre tiene un propósito y utilizará toda situación para cumplir ese propósito. Esto no significa que todo lo que pasa es bueno. Como todos sabemos, nosotros, ¿verdad?, no andamos buscando problemas, pero lo cierto es que nos llegan esos problemas sin esperarlo. Ahí de repente aparecen, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque lo malo, lamentablemente, sigue prevaleciendo en nuestro mundo caído. Pero Dios, o sea, nuestro Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. Pero tenga siempre presente que Dios no está ocupado en hacernos felices, sino que está ocupado en cumplir sus propósitos, esos propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Note asimismo que esta promesa que Él hace en Romanos 8:28 no es para todos, sino que solamente es para los que aman a Dios y forman parte de los planes de Dios, es decir, los planes divinos. Solamente para ellos es esa promesa. Como dije, por eso es importante saber, sí, como lo sabemos, ¿verdad?, que Dios nos ama. Pero es más importante decir, o importante también saber que si nosotros amamos a Dios, ¿lo amaremos de verdad a Dios? Si de verdad lo amamos, lo vamos a dejar ver, ¿verdad?, en nuestras actitudes, en nuestro caminar todos los días, sobre todo en obediencia con Él. Ahora, quiero decirte también que nuestra fe será aprobada. Pero al final de todo, ¿verdad?, Dios obrará para nuestro bien. En medio de esas dificultades o esas pruebas, saldrá al final algo bueno. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Lucas, en el capítulo 22, y quiero leer el verso 31 y 32. Y dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Antes de esto, Pedro dijo a Jesús que él estaba dispuesto incluso hasta morir por él. Sin embargo, Pedro negó al Señor 3 veces, tal como Jesús le había dicho. Cuando Pedro reaccionó, lloró, dice la Biblia, amargamente, pero algo bueno que Pedro hizo es que después de haberse recordado las palabras de su maestro y haber confirmado que él ya había negado a Jesús, no una ni dos, sino que 3 veces, ¿qué hizo Pedro? Buscó a sus discípulos. Y cuando llegó, es decir, no se avergonzó ni se aisló. Creo yo que Pedro buscó el perdón de Dios y Dios lo perdonó. Y por lo tanto, entonces como resultado, mejor dicho, Dios hizo de Pedro un hombre nuevo. No se quedó ahí, ¿verdad?, como el otro que pasó con Judas. Tú sabes lo que pasó con Judas. Pero Pedro no se quedó ahí. Como lo vemos nosotros también en Hechos capítulo 2, el verso 14, para ver qué pasó después de ese momento en que Pedro se vio en esas dificultades donde lo acusaron y él, ¿verdad?, negó al Señor. ¿Qué pasó? Si todo se hubiera, decir ahí, se hubiera quedado todo, qué duro hubiera sido para Pedro. Pero Pedro no se quedó ahí, se levantó. Creyó y buscó a Dios, buscó el perdón, buscó la restauración. Y Dios convirtió eso en algo bueno, ¿verdad? Quizá Pedro se jactaba de que, no, Señor, tú sabes que yo te amo. No, Señor, yo ya estoy capaz de morir por ti.
Y el Señor fue cuando le dijo, Pedro, me vas a fallar. Antes que el gallo cante, le dice, tú me vas a negar 3 veces. Pero bueno, después de eso, ¿qué pasó? ¿Qué fue Pedro? ¿En quién se convirtió Pedro, el apóstol? Dice Hechos capítulo 2, el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahí lo dejo nada más esa parte. ¿Qué necesidad tenía Pedro de pasar por un momento de tristeza por negar a Jesús? Creo yo que Dios tenía un plan, tenía un propósito por lo que permitió que Pedro pasara ahí para cumplir ese propósito. Y lo vemos aquí en Hechos capítulo 2, el verso 41. Dice que Pedro, ¿verdad? Todo ese capítulo dice que Pedro se levantó y dijo lo que dice el verso 14. Pero ¿qué pasó como resultado de esa predicación? La Biblia dice ahí en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto Pedro no lo sabía, pero Dios sí sabía que tenía un plan para Pedro. Yo no sé por lo que estás pasando ahora. Lo que sí sé es que Dios es fiel. Y si tú lo amas, yo no sé, eso sí, qué Dios va a hacer contigo. Lo que sí puedo saber es que Dios puede utilizar lo que va a hacer contigo para algo grande, para bendecir a mucha gente. Porque la gente va a tener hambre de saber cómo fue que Dios te hizo salir de ahí para ver lo que ahora o más adelante, ¿verdad? Dios en quién te va a convertir o te ha convertido ya a ti en ese hombre, en esa mujer de quien la gente va a decir, como decían de José, de hermoso semblante. Tu vida cambiará. Tú serás varón diferente, serás mujer diferente si tan solo te preocupas en sí por amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sabes? Regresando a Romanos 8:28, Romanos 8:28 termina con una frase que dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora tú te preguntarás, ¿y quiénes son los llamados? ¿Acaso seré yo llamado? ¿Seré yo llamada? Los llamados o las llamadas, ¿verdad? Son todos o todas las que el Espíritu Santo convence de pecado, ¿verdad? Y permite que reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Estas personas que tomamos esa decisión tienen y tenemos una nueva perspectiva, una nueva mentalidad en la vida y una nueva mentalidad de la vida, diría yo. Estas personas confían en Dios, no en los tesoros de la vida. Buscan su seguridad en el cielo, no en la tierra. Aprenden, y esto es bien importante, aprenden a aceptar el dolor y la persecución. No, ¿verdad? A lamentarlos. ¿Y por qué? Porque ellos están seguros y convencidos que Dios está con ellos y están seguros, convencidos y creen perfectamente que todo ayudará a su bien. Si tú sigues leyendo los versos de Romanos 8, después del verso 28, vas a llegar a leer el verso 35 y 37 del mismo Romanos 8 y pongamos atención
a lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Con la guía de Dios y la inspiración de Dios, dejó ahí escrito. Dije Romanos capítulo 8, los versos 35 al 37. Y dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta palabra entonces nos deja bien claro que ninguna situación por la que estemos pasando nos va a separar de Dios o del amor de Dios. No hay ni tribulación, dice el apóstol, ni angustia, ni tristeza, ni dolor, ni hambre, ni desnudez, ni peligro. Nada nos podrá separar de su amor. Pero dice, mas en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo quiero terminar en esta ocasión contándote, para entender mejor esto, cuando el apóstol Pablo dice más que vencedores. Estaba yo en una conferencia, recuerdo, con el evangelista Alberto Motés, y él hablando de este verso, recuerdo ahora que él explicaba y decía, para entenderlo mejor, contaba esta, digamos así, esta historia. Que había un boxeador, decía él, muy famoso, ¿verdad? Que ustedes saben, cuando los boxeadores van ordenan ahí, o mejor dicho, firman por una pelea, pues obviamente ahí se mueven muchos millones, ¿verdad? Mucho dinero. Pues tenía un premio millonario, ¿verdad? Para que el ganador se lo llevara esa noche. Y entonces empezó la pelea y uno de los boxeadores pues ganó, ¿verdad? Y entonces le entregaron su cheque por tantos millones de dólares. Y bueno, ¿pero qué tiene que ver la historia? Porque este varón peleó y quedó con la cara toda hinchada, los ojos así, ¿verdad? Todos inflamados. Le dolía todo el cuerpo, ¿verdad? Las costillas y todo por los golpes sufridos, aunque había ganado. Pero había alguien que era más que ganador o más que vencedor. Él era el vencedor, pero había alguien más, ¿verdad? Que era más que vencedor. ¿Y quién sería esa persona? Pues resulta que cuando el boxeador, ¿verdad?, llegó a su casa, alguien estaba ahí esperándolo y el boxeador le dice a la esposa, ¿ganaste? Y el boxeador le dijo, sí, ya a medio la miraba porque sus ojos estaban acá y que se cerraban. ¿Ganaste? Sí, le dice, aquí está el premio. Tú lo vas a administrar. ¿Quién era más que vencedor? La esposa, que sin haber peleado tenía sus millones ya para administrarlos. Más que vencedora, sin haber sufrido, ganó su dinero. Nosotros, dice la palabra, somos más que vencedores. Recuérdate siempre, Dios pelea la batalla por ti. Y en medio de esas batallas duras y difíciles, tal vez en la que ahora mismo estás, Dios está peleando por ti. Y en su tiempo, tú y yo seremos más que vencedores. Eso es lo que dice la palabra. Y lo veremos muy pronto o al tiempo de Dios. Vamos a ver perfectamente que se cumple la palabra en nosotros, esa promesa, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esas cosas que pasamos, ¿verdad?, se quedaron atrás, porque en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias por tu promesa. La hacemos nuestra en esta hora y nos levantamos y nos fortalecemos por esa palabra y te decimos, Señor, gracias, porque en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y lo dio todo por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Soy Ana para ser vaciado otra vez. Lo que recibí